Doctora Michelle Solomon, los cambios ambientales y los desastres siempre han sido los principales impulsores de la migración, Mm, tanto que en los últimos años se ha empezado a hablar de migrantes ambientales. También en los ujú. últimos años ha habido una fuerte presión en la frontera del Triángulo Norte y especialmente ahora con la Exacto. pandemia hemos visto una intensificación de este fenómeno. Entonces le pregunto lo siguiente. Primero, ¿cuál es su análisis del impacto de la pandemia desde una perspectiva social? ¿Y cuáles Ujú. son sus consecuencias en términos de migración laboral y ambiental? Y segundo, Ujú. ¿cuáles son las respuestas de OIM a esa crisis y qué papel tienen en la agenda OIM las alianzas con actores económicos y sociales como son las Ujú. cooperativas? Por favor, nos da 15 minutos máximo para contestar. Le estaremos avisando cuando falten 3 minutos. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a Danilo y Juan y por supuesto mis contrapartes del Sistema de Naciones Unidas. Es un honor y un verdadero placer para mí representar a la Organización Internacional para las Migraciones aquí en el 22 Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas. Agradezco profundamente a los organizadores el espacio abierto a la ONU para participar en este panel en tan señalada compañía. El tema escogido para este evento, Personas, Planeta, Prosperidad, es plenamente relevante para el presente y el futuro de nuestra región. Nos encontramos todavía confrontando los impactos del largo alcance de la pandemia COVID-19 y en un momento de reconstrucción de las economías. Al mismo tiempo, la COP26, que se reúne estos días en Glasgow, pone de manifiesto la urgencia, como Carla ha indicado, de una acción climática ambiciosa para mitigar los impactos del cambio climático y fomentar procesos de adaptación eficaces. Son necesarios esfuerzos consistentes para conseguir que la recuperación económica en la región no establezca nuevas vulnerabilidades ante amenazas climáticas. Desgraciadamente, el Tracker de Recuperación para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente señala que menos de 2,4% del gasto de reactivación post-COVID corresponde a iniciativas verdes, lo que supone una pérdida de oportunidades importantes de transformación económica. Para abordar las implicaciones complejas que estos procesos tienen a nivel de la movilidad humana y dar respuesta a las preguntas de Carla, quisiera introducir 3 puntos. En primer lugar, es necesario poner en evidencia los impactos de los desastres, la migración ambiental y el cambio climático en la movilidad humana en las Américas. En el año pasado se contabilizaron 4,040,000 nuevos desplazamientos internos en las Américas por los impactos de desastres, conflictos y violencia. De este total, 4,5 millones, la inmensa mayoría fueron desplazamientos por desastres. Durante la temporada de huracanes en el Atlántico, los huracanes Laura, Eta y Iota provocaron 2,4 millones de nuevos desplazamientos en 14 países, lo que representa una cantidad muy elevada. Algunas de esas personas no pudieron regresar a sus comunidades, habiendo perdido sus casas y sus medios de vida, y decidieron emprender procesos migratorios internacionales.
Desde los episodios de las caravanas migrantes en 2018, la atención se ha focalizado en el impacto de la sequía en el corredor seco como impulsor de migraciones. Estudios científicos han revelado que la sequía efectivamente puede fomentar migraciones, aunque estos movimientos son muchas veces internos y se confunden con los procesos de rápida urbanización que viven los países de Centroamérica. Disponemos la evidencia de que la sequía efectivamente afecta los medios de vida de las poblaciones locales, lo que requiere propuestas ambiciosas de adaptación a los impactos de cambio climático. Aislar los impulsores climáticos de la migración, en particular en contextos de degradación lenta, resulta muy complicado. Las comunidades vulnerables lo son ante múltiples riesgos que se relacionan entre ellos de manera sistemática. En este contexto, los impactos de la pandemia, las dificultades económicas que viven los países centroamericanos, la falta de acceso a servicios y la prevalencia de niveles alarmantes de violencia y conflicto interactúan como los impactos con los impactos de los desastres, la degradación ambiental y el cambio climático. Los migrantes raramente identifican los cambios ambientales como impulsores principales de sus movimientos, privilegiando las motivaciones económicas. Sin embargo, es también necesario reconocer que la dependencia de medios de vida sensibles al clima, como la agricultura de subsistencia, crea condiciones de vulnerabilidad significativas. Como ejemplo, la OIM entrevistó en junio de este año a migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos. Sus historias muestran la exposición de las comunidades rurales a las amenazas climáticas y los impactos de múltiples shocks. Algunos perdieron sus empleos por la pandemia y sus casas por los huracanes Eta y Iota. Otros perdieron sus cosechas y cualquier posibilidad de reconstruir medio de vida sostenible. Lo que conocemos como migraciones ambientales representan un caleidoscopio de múltiples realidades en que las amenazas afectan de manera diversa la capacidad de los hogares de permanecer en sus comunidades. En segundo lugar, quisiera recalcar que frente a los impactos crecientes de los cambios ambientales, la comunidad internacional se ha dotado de instrumentos adecuados a la disposición de los países. No existen maneras de minimizar el estado de urgencia climática en que nos encontramos. El año 2020 fue uno de los 3 años más calientes desde que existen registros en América Central y el Caribe y el segundo más caliente en América del Sur. Los huracanes de América Central y la intensa sequía y inusual temporada de incendios que castigaron la región del Pantanal de Brasil, Bolivia, Paraguay y la Argentina son síntomas de esta crisis. Como indicó el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial este mes de agosto, entre las repercusiones más importantes cabe destacar la escasez de agua y el desabastecimiento energético, las pérdidas agrícolas, los desaparecimientos de población y el deterioro de la salud y la seguridad, cuestiones que no se iniciaron más que agudizar problemas derivados de la pandemia. Además, las proyecciones científicas asociadas al cambio climático no permiten ser optimistas. Los cálculos realizados por la Convención Marco de Naciones Unidas muestran que,
incluso teniendo en cuenta los nuevos compromisos asumidos por los países en el marco del Acuerdo de París. El objetivo de 2 grados de calentamiento global no está cerca de cumplirse. El último informe del IPCC prevé escenarios de sequía agrícola en América Central, bajada de las precipitaciones en el noreste brasileño y el centro de Chile y episodios de inundaciones más frecuentes en el sureste de Sudamérica. A nivel de las migraciones climáticas, los escenarios propuestos por el Banco Mundial cifran en 17 millones el número de personas que podrían migrar en sus países en América Latina debido a varios impactos graduales de cambio climático en 2050. Estos migrantes dejarían atrás áreas expuestas con disponibilidad de agua limitada y productividad reducida de las cosechas, así como regiones afectadas por la subida del nivel del mar y las inundaciones. Estos son, por ejemplo, los departamentos costeros más impactados por los huracanes Eta y Iota y las comunidades del corredor seco en que la sequía afecta en mayor medida los medios de vida y la seguridad alimentaria. Por supuesto, mi colega va a destacar este tema. Frente a estas perspectivas, la comunidad internacional ha dotado de marcos y políticas que ayudan a los países a enfrentar los desafíos vinculados a la migración ambientales. Desde el punto de vista climático, es preciso señalar la importancia actual del abordaje de la migración en los trabajos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta integración representa la culminación de un proceso de largo alcance que ha permitido que hoy en la COP26, que se reúne hoy día en Glasgow, la movilidad humana está más presente que nunca. También en el ámbito migratorio, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del cual la mayoría de los países de la región forman parte, aborda sustancialmente las relaciones entre migración y desastres, degradación ambiental y cambio climático. Además, lo hace de manera íntegra, recomendando estrategias para prevenir la migración forzada, pero al mismo tiempo ofreciendo también soluciones para las personas que dejan sus comunidades debido a desastres repentinos y procesos de degradación gradual. En este sentido, es importante considerar la migración no solo una consecuencia negativa de la falta de adaptación, sino también como una estrategia tradicional de resiliencia. La migración es una realidad de los países de nuestra región y sus aportes al desarrollo son innegables. En un contexto de cambio ambiental, la migración permite a las comunidades diversificar sus ingresos, alcanzar mayores niveles de seguridad alimentaria, enviar remesas a comunidades afectadas por desastres, maximizar los impactos positivos de la migración y limitar las consecuencias negativas debe ser una prioridad de futuro frente a los impactos inevitables de cambio climático. Y finalmente, quiero señalar la necesidad de traducir estos marcos estratégicos en intervenciones concretas a nivel nacional y local, donde las respuestas deben traducirse en propuestas de acción climática e inclusión económica. La OMM viene apoyando el desarrollo de políticas sobre migración ambiental en países tan variados como Belice, Paraguay, Perú o Chile.
Otros países como Guatemala, Uruguay o Cuba pueden compartir experiencias exitosas en la prevención de la migración forzada y el abordaje de las necesidades de las personas desplazadas. Sin embargo, hay que reconocer que determinados aspectos de las sociedades de la región requieren un abordaje más integral de las problemáticas vinculadas al cambio climático y la migración. La vulnerabilidad de las comunidades en gran medida viene determinado por los elevados niveles de desigualdad y de exclusión económica, en los cuales las personas más expuestas a los cambios ambientales son las que tienen un menor acceso a los recursos, a los ingresos y a la protección social. Son también las personas que se ven más a menudo obligadas a migrar en peores condiciones para hacer frente a los impactos climáticos. El estudio de Banco Mundial que mencionaba muestra dos grandes opciones para limitar el número de personas desplazadas por los impactos del cambio climático. La primera opción se relaciona con una acción climática de mitigación y adaptación ambiciosa. La segunda opción se refiere a un crecimiento más sostenible e igualitario. Fomentar ambos procesos de manera simultánea implicaría grandes beneficios a corto, medio y largo plazo para los países de la región. Es por ello que encontramos ante un momento tan crítico. Ahora mismo, cuando los países redinamizan sus economías para salir de la crisis de la pandemia, es cuando son necesarios cambios estructurales hacia economías más verdes, más inclusivas y más sostenibles. Las características de las cooperativas, sus enfoques sociales, redistributivos y inclusivos ofrecen ejemplos que pueden resultar extremadamente útiles en este contexto. Me gustaría finalizar indicando que necesitamos contar con las perspectivas de las cooperativas, la experiencia de sus miembros y la riqueza de sus contribuciones al desarrollo local y a la adaptación al cambio climático. Eso es fundamental para minimizar los impactos negativos y también movilizar los impactos positivos. Muchísimas gracias por su atención y estoy con ustedes. Pueden contar con la OIM como partenario. Gracias.